Now what the hell do you think you're doing with that tin star, boy? Watch that boy shit, redneck. You talking to the sheriff of Rock Ridge. Durante décadas, Blazing Saddles ha sido diseccionada, debatida y citada hasta la saciedad. Pero hay un detalle que los fans han pasado por alto. No es una escena eliminada, un cameo secreto o alguna disputa entre bastidores. Está ahí, en la pantalla, a la vista de todos, con tal sutileza que ni siquiera los fans más acérrimos se dan cuenta. ¿Estás loco? Es frívolo, es verdad. Correcto. Y empecé a discutir y luego discutí durante unos 20 minutos hasta que Gene Wilder finalmente lo confirmó. Y una vez que lo ves, cambia tu forma de ver toda la película. Y si la comedia más escandalosa de su época solo funcionó gracias a la interpretación más discreta de la sala, hay un momento que a menudo se pasa por alto y que mantuvo unida la película y que no estaba escrito en el guión. El papel que nunca fue para él. Cuando Mel Brooks empezó a rodar Blazing Saddles, el papel de Waco Kid ya estaba en manos de Gig Young, un veterano actor de Hollywood y ganador de un Oscar. Sobre el papel, Young parecía la elección perfecta, un intérprete digno que podía dar credibilidad al papel de pistolero avejentado. Sin embargo, entre bastidores, las cosas se torcieron casi de inmediato. El primer día de rodaje, Young empezó a mostrar signos visibles de angustia. Sudaba, temblaba y arrastraba las palabras. Algunos en el set inicialmente asumieron que estaba actuando según el método, pero la verdad era mucho más grave. Young sufría un síndrome agudo de abstinencia alcohólica y a media mañana se había desmayado. La producción se vio obligada a detenerse. El estudio tenía un problema y Brooks necesitaba un sustituto rápidamente. En lugar de organizar audiciones o negociar con agentes, Brooks hizo una llamada personal a alguien en quien confiaba plenamente: Gene Wilder. Los dos habían trabajado juntos anteriormente en Los Productores, y Brooks sabía que Wilder podía cumplir bajo presión. Lo sorprendente es lo poco que Wilder necesitó saber antes de decir que sí. Según Brooks, Wilder no pidió el guión, ni el sueldo, ni siquiera una descripción del papel. Simplemente aceptó y voló al día siguiente. No fue un movimiento calculado de su carrera. Fue un favor entre colaboradores y posiblemente una misión de rescate para una película en peligro. Gene Wilder llegó al plató en menos de 24 horas, aún con el jet lag, pero listo para asumir un papel que nunca había ensayado. La rapidez con la que Wilder se hizo con el personaje es casi mítica. Mientras que la mayoría de los actores se preparan durante semanas o meses, Wilder solo dispuso de unas horas. Pero en el momento en que rodaron las cámaras, ya estaba habitando el Waco Kid como si hubiera vivido en las botas del personaje durante años. Lo que hizo que su interpretación fuera tan eficaz no fue solo su talento. Fue su voluntad de aparecer totalmente presente en el caos. Su llegada no solo salvó a la película de un colapso prematuro, sino que también cambió el tono de todo el personaje. ¿Habría sido el chico de Waco tan secamente filosófico o tranquilamente trágico si Young se hubiera quedado? Nunca lo sabremos. Pero la versión de Wilder se convirtió instantáneamente en un icono. Aún así, plantea una pregunta interesante. ¿Estuvo Wilder siempre destinado al papel, aunque el casting no lo dijera al principio? Brooks nunca lo enmarcó como destino, pero tenía clara una cosa. Una vez que Wilder se metió en el papel, ya no hubo vuelta atrás. Lo que empezó como un casting de emergencia se convirtió en una de las actuaciones más célebres de la historia de la comedia. The Waco Kid no fue solo un plan de emergencia. Se convirtió en un referente de la sutileza cómica. Y todo comenzó con una llamada telefónica en medio de un desastre de producción. Así como Wilder intervino para rescatar el papel, lo que hizo a continuación con él fue algo que nadie en el plató esperaba. Y lo cambió todo. La genialidad de la discreta interpretación de Gene. La decisión de Gene Wilders de interpretar el papel de Waco Kid no fue casual. Fue una elección deliberada que hizo incluso antes de pisar el plató. Según Mel Brooks, Wilder aceptó unirse a la producción con una condición clara. No iba a interpretar al personaje para reírse. En una película rebosante de payasadas, absurdismo y caos que rompe la cuarta pared, Wilder insistió en ofrecer una interpretación contenida, casi lúgubre. No era un actor cómico intentando robar escenas. Era alguien que entendía el poder del contraste. Wilder no forzó sus líneas ni exageró sus expresiones. En su lugar, se inclinó por la quietud, dando al chico de Waco una especie de gravedad silenciosa que permitía que la locura circundante floreciera.
Este enfoque no era solo una preferencia creativa, fue un movimiento calculado que cimentó toda la película. Más tarde, Mel Brooks atribuyó a la sutileza de Wilder la columna vertebral de Blazing Saddles. Mientras personajes como Hedley Lamar llevaban el absurdo al límite, Waco Kid se erigía como un fantasma del viejo oeste. Camado, reflexivo y extrañamente digno. La ahora famosa escena de la cárcel en la que el chico explica que le tiemblan las manos y que ha perdido los nervios no era solo una ironía. Wilder la pronunció con un cansancio que rozaba lo trágico. La frase era divertida. Sí, pero también humana. Sin el enfoque interiorizado de Wilder, la sátira de la película podría haber caído en la farsa. Curiosamente, la insistencia de Wilder en interpretarlo sin rodeos puede haber reflejado también su propia incomodidad con el exceso. Quienes trabajaron con él lo describen a menudo como una persona reflexiva, metódica y profundamente comprometida con la autenticidad emocional. En ese sentido, el chico de Waco se convirtió en una extensión del ethos personal de Wilders, un observador que no necesitaba gritar para ser escuchado. Incluso cuando pronunciaba frases absurdas, su ritmo era preciso y su tono controlado. No es de extrañar que el público cite a menudo sus frases, no porque sean las más sonoras, sino porque son las más inesperadas. En una película basada en chistes, la actuación de Wilder fue la pausa que hizo que los chistes cayeran con más fuerza. Entonces, ¿era un riesgo el enfoque de Gene Wilder? Podría decirse que sí. En manos de un actor menor, interpretar el papel con tanta contención podría haber pasado a un segundo plano. Pero Wilder comprendió algo fundamental sobre la comedia. El contraste realza lo absurdo. Al negarse a hacer el payaso, hizo más graciosa la locura de los demás. Su quietud se convirtió en el ojo de la tormenta. Esa elección, tranquila, segura y controlada, se convirtió en la actuación que sigue definiendo la película décadas después. El Dream Team que nunca existió. Antes de que Blazing Saddles llegara a los cines, el nombre de Richard Pryor estaba estrechamente ligado al proyecto, no solo como guionista, sino también como el actor originalmente elegido para interpretar al Sheriff Bart, Mel Brooks. Reconociendo el poder cómico y la relevancia cultural de Pryor, le había propuesto para el papel. Su participación como co-guionista fue crucial para dar forma a la voz de la película, especialmente a su comentario sin filtros sobre la raza y el poder en Estados Unidos. Sin embargo, mientras Pryor seguía contribuyendo entre bastidores, sus posibilidades de protagonizar la película se vieron bruscamente truncadas. Los ejecutivos de Warner Brothers, recelosos de sus polémicas públicas y de sus problemas con el consumo de sustancias, acabaron bloqueando su contratación. Su decisión modificó la química de la película y alteró un posible punto de inflexión en la historia de la comedia. Gene Wilder reconoció más tarde esta oportunidad perdida, reflexionando a menudo sobre lo que podría haber sido la película con Pryor a su lado. Ambos demostraron su compenetración en películas posteriores como Silver Streak y Stir Crazy, donde su ritmo cómico y su contraste crearon algunos de los dúos más memorables del cine. Si Pryor hubiera interpretado el papel de Bart en Blazing Saddles, habría marcado el inicio de esa asociación años antes. Wilder nunca expresó resentimiento, pero sí reconoció que su química podría haber cambiado el tono de la película. Se habría interpretado de forma diferente la tranquila tristeza de los Waco Kids junto al explosivo ingenio de Pryor. La pregunta persiste incluso décadas después, a pesar del cambio de reparto. Las huellas de Pryor siguen estando presentes en toda la película. Su voz está incrustada en el ritmo de los chistes y la agudeza de la sátira. Cleon Little realizó una poderosa interpretación de Bart, pero el filo subyacente en muchas de las líneas era puro Pryor. El propio Wilder atribuyó la mordacidad de la película a las aportaciones de Pryor al guión. En muchos sentidos, Pryor dio forma a la honestidad emocional de la película y a su negativa a suavizar su comentario racial, aunque nunca apareciera en pantalla. Es raro que un actor influya tanto en una película sin formar parte de ella, pero Pryor consiguió exactamente eso. En última instancia, Blazing Saddles sigue siendo un hito en la historia de la comedia, pero es difícil no imaginar la versión alternativa en la que Wilder y Pryor se unieron por primera vez en medio de las calles polvorientas y el caos absurdo. El hecho de que este emparejamiento no se produjera antes puede parecer una oportunidad perdida, pero quizás también hizo que sus colaboraciones posteriores fueran aún más impactantes. Sin embargo, para los fans de ambos iconos,
La idea de que compartan pantalla en esta sátira innovadora sigue siendo uno de los mayores "y sí" de Hollywood. La tutoría fuera de la pantalla y los momentos de crisis. A pesar de lo absurdo de Blazing Saddles, el ambiente entre bastidores distaba mucho de ser desenfadado. La presión de sobrepasar los límites creativos, gestionar la resistencia del estudio y navegar por una dinámica de inicio impredecible crearon un entorno de gran estrés. Gene Wilder se convirtió en una fuerza tranquila y estabilizadora durante la producción. Mientras Mel Brooks dirigía con energía caótica y una visión implacable, la calma de Wilder ayudó a enraizar al reparto y al equipo en los momentos de tensión. Los que trabajaron en la película recuerdan que Wilder rara vez levantaba la voz o llamaba la atención sobre sí mismo, pero su presencia era tranquilizadora. Una especie de ancla emocional en medio de la tormenta de la improvisación, las largas horas de trabajo y la ansiedad del estudio. La influencia de Wilder iba más allá de la actuación. Entre toma y toma, compartía consejos y ayudaba a los actores más jóvenes o menos experimentados a perfeccionar su interpretación. No de una manera grandilocuente, sino a través de una guía sutil, pequeños ajustes en el tiempo, el énfasis o el tono. Sus años de trabajo en el escenario y su experiencia con Brooks como productor le habían enseñado el valor de la moderación y el ritmo. Para algunos, su tutoría no fue visible de inmediato, pero se hizo evidente en retrospectiva. No exigía atención, pero su influencia dio forma a varias escenas desde los márgenes. Algunos miembros del equipo incluso le han descrito como el director oficioso del tono, asegurándose de que el equilibrio entre sátira y sinceridad no se inclinara demasiado en ninguna dirección. Una de las contribuciones menos conocidas de Wilder durante la producción de Blazing Saddles tuvo que ver con algo que ni siquiera formaba parte de la propia película: el desarrollo del joven Frankenstein. Durante un descanso en el rodaje, Wilder empezó a hablar con Brooks sobre una nueva idea que había estado meditando. ¿Y si el descendiente del Dr. Frankenstein no quisiera tener nada que ver con su legado familiar? La vida. ¿Me oyes? De la mi creación. Esa semilla de una idea compartida por primera vez durante los descansos del rodaje acabaría convirtiéndose en una de las comedias de terror más icónicas de la historia. La capacidad de Wilder para cambiar de marcha, equilibrando la comedia absurda en un momento y elaborando un concepto totalmente diferente en el siguiente, habla del tipo de multitarea creativa que pocos actores podrían lograr. También demostró el nivel de confianza y colaboración entre Wilder y Brooks, una asociación que produjo algo más que risas. Así, aunque el público recuerde la actuación de Gene Wilder en Blazing Saddles por su quietud e ingenio, su papel fuera de la pantalla puede haber sido igual de importante, ya que mantuvo la estabilidad de la producción en momentos impredecibles, apoyó a sus compañeros y ayudó silenciosamente a dar forma al futuro del cine de comedia. En una película definida por el caos, la presencia de Wilder entre bastidores fue todo menos eso. Era la calma en el centro de la tormenta. Y sin esa calma, cabe preguntarse si la película se habría mantenido en pie. La tragedia bajo la risa. La interpretación de Gene Wilder del chico de Waco en Blazing Saddles se recuerda a menudo por su tono inexpresivo y su perfecta sincronización cómica. Pero bajo la superficie, Wilder dota a su interpretación de una sorprendente carga emocional. Lejos de ser un simple pistolero borracho, el chico de Waco es retratado como un hombre profundamente dañado, atormentado por su pasado y desilusionado con el mundo que le rodea. Wilder, conocido por su sensibilidad como actor, trató el papel con una seriedad inesperada. Los temblores nerviosos de las manos y la actitud distante de su personaje no eran meros gags, eran indicadores sutiles de un trauma, tal vez incluso de estrés postraumático, que Wilder decidió interpretar como real y no como exagerado. Este enfoque más profundo diferenciaba a Waco Kid de los demás personajes que le rodeaban. En una película en la que muchas interpretaciones se inclinaban hacia la sátira escandalosa, la actuación de Wilder sugería que los niños y el retraimiento estaban arraigados en una auténtica desesperación. Los espectadores que vuelven a ver la película con esto en mente a menudo se dan cuenta de cómo Wilder resta importancia a las escenas que otros podrían haber interpretado para slapstick. En un momento clave, cuando el chico recuerda que fue el más rápido en dibujar en el oeste, no hay jactancia en su tono, solo arrepentimiento. Se parece menos a la nostalgia que a una confesión.
Estos matices no se perciben inmediatamente en el primer visionado, pero perduran y modifican silenciosamente la forma en que se recuerda al personaje. Lo que es particularmente notable es cómo Wilder utilizó la quietud y el silencio para señalar el dolor del chico de Waco. La comedia suele premiar la velocidad y la energía, pero la fuerza de Wilder vino de su contención. Sus vacilaciones, pausas y reacciones silenciosas lo decían todo, creando una sensación de profundidad que es fácil pasar por alto si solo se está atento a los chistes. El propio Mel Brooks reconoció más tarde que Gann aportó al papel una inteligencia emocional que no estaba necesariamente en el guión. No se trataba de un actor cómico intentando ser dramático. Era el caso de un actor que reconocía que los personajes más divertidos suelen ser los que más duelen. En The Waco Kid, ese dolor nunca estaba en primer plano, pero siempre estaba ahí, justo detrás de la sonrisa burlona. En retrospectiva, la interpretación de Wilder añade una capa de humanidad a una película que a menudo se nutre de la irreverencia. Su Waco Kid no solo nos hace reír, nos hace preguntarnos qué pasó antes de que empezara la historia. ¿Por qué renunció al mundo? Estas preguntas no se responden directamente en la película, pero la interpretación de Wilders hace que sea imposible ignorarlas. Es un recordatorio de que, incluso en la parodia, las emociones reales tienen cabida. Y en Blazing Saddles, llega silenciosamente con una mano temblorosa y una mirada cansada. Pero así como la callada tristeza de Wilders dio al chico de Waco una profundidad sorprendente, lo que ocurrió entre bastidores reveló un reto totalmente distinto. Mantener la cara seria. Escenas que nunca viste. A pesar de la serena presencia en pantalla de Gene Wilder en Blazing Saddles, muchos de sus momentos más memorables estuvieron a punto de no aparecer en la película final. No por problemas de interpretación, sino porque el reparto y el equipo no paraban de reír. La sutileza de Wilders y sus frases perfectamente sincronizadas a menudo pillaban desprevenidos a los espectadores, lo que dificultaba la realización de tomas limpias. Varios miembros del equipo han recordado que algunos de los momentos más divertidos de la película se rodaron varias veces simplemente porque alguien fuera de cámara rompía a reír. En varios casos, incluso el propio Mel Brooks tuvo que ser retirado temporalmente del plató porque su risa se colaba en la pista de audio. El reto no era conseguir que Wilder actuara, sino conseguir que todos los demás aguantaran mientras él lo hacía. Un problema recurrente durante la producción fueron las escenas en las que las secas respuestas de Wilders llegaban de forma tan inesperada que los operadores de cámara y los técnicos de sonido no podían reprimir sus reacciones. No se trataba de grandes chistes diseñados para provocar aplausos. Eran frases tranquilas y poco convencionales que funcionaban por su contraste con la locura que le rodeaba. Por ejemplo, la sencillez con la que pronunció frases como «Hay que recordar que son simples granjeros. Son gente de la tierra. La arcilla común del Nuevo Oeste». Los idiotas hicieron que se descartaran más tomas que casi cualquier otra escena. Detrás de la cámara, la gente perdió la cabeza. Según algunos informes, incluso Cleon Little tuvo dificultades para mantenerse en el personaje durante esas tomas. Algunos de los momentos más profundos del personaje de Wilders, en particular los que exploraban el estado emocional del niño de Waco, acabaron siendo eliminados de la película final. Hay noticias de escenas más largas que profundizaban en el pasado del niño. Momentos que supuestamente ofrecían más introspección de la que el rápido ritmo de la película podía acomodar. Aunque estas escenas no se han publicado oficialmente ni se han confirmado con todo detalle, miembros del equipo han mencionado que algunos de los mejores trabajos dramáticos de Wilders se quedaron en la sala de montaje. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Esos momentos más tranquilos habrían ralentizado la película o habrían añadido aún más profundidad a un personaje ya de por sí lleno de complejidad oculta? En cualquier caso, lo que queda en la versión final de Blazing Saddles es suficiente para comprender el impacto de Wilders. Pero esas piezas que faltan siguen intrigando a los fans y a los historiadores del cine. ¿Qué habríamos visto si el equipo hubiera podido mantener la compostura? ¿Si el estudio hubiera permitido algunos momentos más de reflexión entre el caos? Estas historias entre bastidores no solo ilustran lo difícil que fue rodar en torno al genio de Gene Wilder, también ponen de relieve cómo su actuación funcionaba en múltiples niveles.
Incluso en una película llena de ruido, los momentos que no se oían porque el equipo se reía demasiado podrían haber sido algunos de los más reveladores. El silencioso desafío de Wilders a los clichés de Hollywood. El enfoque cómico de Gene Wilders en Blazing Saddles contrastaba con las expectativas del Hollywood de la época. Mientras que muchos actores de comedia recurrían a expresiones exageradas, entregas exageradas y payasadas físicas para hacer reír, Wilder optó por la sutileza. Su interpretación de Waco Kid evitaba los típicos tropos cómicos. No hubo ningún tipo de jactancia ante la cámara, ni guiños a los chistes, ni desesperación por conseguir una carcajada. En su lugar, Wilder dejaba que el silencio, la enfermedad y el momento fueran los protagonistas de sus escenas. Esto era especialmente evidente en su introducción en la celda de la cárcel, una de las secuencias más memorables de la película. Acurrucado en una litera, a medias y apenas interesado, pronunciaba las líneas con el mínimo esfuerzo, pero el máximo efecto. El momento no gritó su importancia, la susurró, y eso lo hizo inolvidable. Lo que hizo que esta actuación fuera tan radical no fue solo que rompiera las normas de la comedia. Desafiaba el lenguaje visual sobre el que se habían construido las comedias de estudio durante décadas. En una película donde todo el mundo estaba empujando los límites y yendo a lo grande, Wilder se retiró. Esta decisión no fue accidental. Era intencionado y arriesgado. La comedia, especialmente en los años 70, premiaba la extraversión. Sin embargo, Wilder demostró que la moderación podía ser igual de poderosa cuando pronunció frases como ¿estamos despiertos? ¿Estamos despiertos? No estamos seguros. Con un sarcasmo seco y una calma sin pestañear, el humor no le salía por gracioso, sino por real. Ese realismo fundamentado hizo que el chico de Waco pareciera un hombre que realmente había visto demasiado. Algo mucho más profundo de lo que sugería el guión por sí solo. Este discreto desafío se extendió a la filosofía profesional de Wilders. No pretendía dominar una escena ni imponerse a otros actores. En lugar de eso, jugaba con ellos, reaccionando más que actuando, escuchando más que hablando. Es un enfoque que respeta tanto el material como al público. En Blazing Saddles, esta filosofía permitió que los elementos absurdos brillaran sin abrumar el trasfondo emocional que aportaba su personaje. Su decisión de no competir por las risas, sino de apoyar el tono de la película, reveló una confianza poco común. Confiaba en la historia, el ritmo y la inteligencia del espectador. Esto hacía que la comedia fuera más aguda, no más ruidosa. En última instancia, la negativa de Wilder a ajustarse a los clichés cómicos es parte de lo que hace que su interpretación sea tan perdurable. Al restar importancia a un personaje en una película basada en la exageración, creó una especie de contrapeso cómico que aportó una profundidad sorprendente. Su interpretación tranquila en una película ruidosa no era una debilidad, era el pegamento que mantenía unido el caos. Al hacerlo, Wilder no solo desafió lo que el público esperaba de un protagonista cómico, sino que lo redefinió. Un giro en su carrera nacido en el plató. El origen de El jovencito Frankenstein, una de las obras más aclamadas de Gene Wilder, se remonta directamente al plató de Blazing Saddles. Durante el rodaje, en medio del caos controlado que rodeaba la producción, Wilder compartió en voz baja una nueva idea con Mel Brooks, sin ningún problema por parte de Gene Wilder. Hubo una noche, eran las 5:30 o las 6, y le dije, quiero que hagas la escena chiflada. No fue un gran lanzamiento o una propuesta formal. Fue una conversación pasajera entre tomas. Wilder se preguntó en voz alta, ¿y si el nieto del doctor Frankenstein estuviera desesperado por distanciarse del legado familiar? Este pensamiento se convertiría en la base de El jovencito Frankenstein, una película que redefiniría la comedia de terror. Lo sorprendente es que este concepto icónico no nació en una sala de guionistas o en una reunión de estudio, sino durante el tiempo muerto de otra película que ya estaba sobrepasando los límites de la comedia. Al principio, Mel Brooks no estaba convencido, según ambos. Al principio Brooks descartó la idea. Estaba centrado en Blazing Saddles, una producción ya cargada de retos creativos y logísticos. Pero Wilder persistió, no con presión, sino con pasión. Escribió un borrador, creyendo en la idea lo suficiente como para hacer el trabajo sin garantías. Cuando Brooks finalmente lo leyó, cambió rápidamente de opinión. La combinación de sátira,
Homenaje y narración de personajes en el guión de Wilder era innegable. En pocos días, lo que había empezado como una idea casual se convirtió en una seria empresa creativa. Sin el tiempo de inactividad y colaboración de Blazing Saddles, el joven Frankenstein podría haber seguido siendo una idea no realizada. Este cambio marcó un giro importante en la carrera de Wilders. Aunque ya había demostrado su capacidad como actor cómico, el jovencito Frankenstein le consolidó también como fuerza creativa detrás de la cámara. No se limitó a protagonizar la película. Coescribió la película y ayudó a dar forma a su tono, ritmo y núcleo emocional. Ese nivel de implicación marcó una nueva etapa en su carrera, en la que no se limitaba a interpretar la visión de otro, sino que ayudaba a definirla desde el principio. Su trabajo en El jovencito Frankenstein mostró los mismos instintos que habían hecho tan distintiva su actuación en Blazing Saddles, un énfasis en el equilibrio, la contención y la verdad emocional, incluso en medio del absurdo. Es justo decir que sin Blazing Saddles, el jovencito Frankenstein no existiría en la forma que conocemos hoy, si es que existe. El ambiente creativo que Brooks y Wilder cultivaron en aquella parodia del oeste no solo proporcionó avances cómicos, sino un terreno fértil para nuevas ideas. El paso de Wilders de intérprete a creador no se produjo a bombo y platillo. Vino de la determinación silenciosa y el momento perfecto. En retrospectiva, Blazing Saddles no fue solo un hito cómico. Fue la plataforma de lanzamiento de una de las mayores parodias de género jamás realizadas. Gene Wilder contra el sistema de estudios. El papel de Gene Wilder en Blazing Saddles fue mucho más allá de la interpretación. También apoyó a Mel Brooks durante las batallas más polémicas de la película con el estudio. Desde el principio, los ejecutivos de Warner Brothers se mostraron incómodos con la sátira racial, las blasfemias y la confrontación directa de la película con las normas sociales estadounidenses. Múltiples memorandos del estudio pedían cambios en el guión, suavizar el lenguaje y eliminar escenas clave que abordaban el racismo de forma demasiado abierta. A pesar de no ser productor ni director, Wilder apoyó firmemente la visión de Brooks y se resistió a los intentos de diluir el impacto de la película. Creía que el valor de la película residía en su voluntad de incomodar al público en aras de una verdad más profunda. El apoyo de Wilder no fue ruidoso ni dramático, pero sí inquebrantable. Al parecer, en conversaciones privadas y reuniones de producción, instó a Brooks a que se atuviera al tono y al mensaje originales, aunque eso supusiera el riesgo de que el estudio le retirara su apoyo. Wilder comprendió lo que estaba en juego, no solo para las monturas ardientes, sino para el tipo de comedia en la que creía. Desinfectar la película le habría quitado su objetivo principal, la sátira que revelaba verdades desagradables a través de la risa. Cuando se presionó a Brooks para que reescribiera las escenas en las que el sheriff Bart profería insultos racistas o para que suavizara el retrato de la ignorancia de la gente del pueblo, Wilder le respaldó, consciente de que el choque formaba parte de la sátira. Sin ese filo, la película habría perdido su mordacidad. Esta discreta resistencia a la interferencia de los estudios reflejaba la actitud general de Wilders hacia el sistema de Hollywood. No era antagonista, pero se mostraba escéptico ante los ejecutivos que priorizaban la comodidad del mercado sobre la honestidad creativa. En entrevistas posteriores, Wilder señaló que la sátira nunca estuvo pensada para sentirse seguro. Su poder radicaba en exponer contradicciones e hipocresías, especialmente en instituciones como las fuerzas del orden, la política y el espectáculo. Blazing Saddles no era solo una comedia para él, era una declaración. Y si esa declaración causó incomodidad, que así sea. Wilder no buscaba proteger al público de la ofensa. Estaba ayudando a sostener un espejo, aunque fuera poco halagador. Vale la pena preguntarse si Blazing Saddles habría sobrevivido en su forma original sin el apoyo de Wilders. Brooks tenía la visión, pero fue la credibilidad de Wilder, sobre todo tras el éxito de los productores, lo que dio a su defensa un peso adicional. No era solo un actor, era un colaborador respetado dispuesto a desafiar el control institucional. En una película conocida por romper todas las reglas de la comedia educada, la postura de Wilders fuera de la pantalla era igual de subversiva. No gritó ni protestó. Se mantuvo firme. Y esa tranquila resolución contribuyó a preservar una de las comedias más intrépidas de la historia del cine estadounidense. Mientras Wilder luchaba por proteger las ideas más audaces de la película,
Lo que dejó tras de sí en la pantalla remodeló silenciosamente la forma en que la comedia podía tener peso sin gritar. El legado que Gunn ayudó a cimentar. La interpretación de Gene Wilder del Waco Kid en Blazing Saddles hizo algo más que entretener. Le dio a la película su centro emocional. No sé si alguna vez has oído hablar de mí, pero solían llamarme Waco Kid, el chico de Waco. En una película definida por la irreverencia, la sátira escandalosa y el absurdo a gran escala, la interpretación de Wilders, aún emocionalmente arraigada, destacó como el ancla que mantenía unido el caos. Sin su serena presencia, la película podría haberse inclinado demasiado hacia la caricatura y perdido su coherencia narrativa. El niño de Waco no era solo un alivio cómico, era la entrada del público en la historia. Un personaje que reflexionaba sobre la locura que le rodeaba en lugar de contribuir a ella. Esa moderación ayudó a convertir Blazing Saddles en algo más que una parodia. Lo hizo perdurar. Cabe destacar lo inusual de esta aportación para una película cómica de su época. La mayoría de los papeles cómicos de los años 70 se definían por el espectáculo o la agresión verbal. Actuaciones ruidosas y amplias que buscaban la risa instantánea. El trabajo de Wilders era todo lo contrario. Era discreto, centrado en el interior y con textura emocional. Ese matiz daba equilibrio a la película. Sus escenas, sobre todo las introspectivas, dejaban espacio para que la sátira cayera con peso. El chico de Waco, con sus ojos embrujados y su tono seco, hacía que los chistes fueran más graciosos, al tiempo que sugería que detrás de la sátira había algo real. Fue esta estratificación la que hizo que la película perdurara. Con el tiempo, la contribución de Wilders ha ido adquiriendo mayor reconocimiento. Aunque al principio el público recordaba las interpretaciones más ruidosas y los chistes, fue el trabajo sutil de Wilder el que mejor envejeció. Su interpretación sirve ahora de referencia sobre cómo utilizar la moderación en la comedia, un recordatorio de que menos puede ser más. Esa influencia es en parte la razón por la que Blazing Saddles fue seleccionada para su conservación en el Registro Cinematográfico Nacional. La Biblioteca del Congreso no solo reconoce las películas por su popularidad, preserva las que son cultural, histórica o estéticamente significativas. El papel de Wilder contribuyó a que la película cumpliera los 3 requisitos. Su presencia elevó toda la producción de comedia provocativa a comentario cultural. Entonces, ¿qué legado ayudó a cimentar Gene Wilder? No solo la de las sillas de montar ardientes, sino la de un tipo particular de comedia. Una comedia que da cabida a la inteligencia, la tristeza y el silencio. Wilder demostró que es posible ser hilarante sin ser estridente, y ser revolucionario sin ser descarado. Su trabajo en Blazing Saddles sigue siendo una clase magistral de contención, y un ejemplo fundacional de cómo la gran comedia a menudo se esconde a plena vista. Décadas después, la película sigue resonando y el Waco Kid de Wilders sigue siendo su voz más discretamente radical. Si esto te ha dado una nueva forma de ver Blazing Saddles, no olvides darle al botón de me gusta y dejarnos tu opinión en los comentarios. Queremos saber en qué no te habías fijado hasta ahora. Suscríbete para recibir más revelaciones entre bastidores y toca la campana para no perderte nunca lo que viene a continuación. Y si estás listo para más, haz clic en el vídeo de tu pantalla ahora. Crinos, no querrás perdértelo.